Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Cuestión de Piel. Y hoy día vamos a hablar un tema súper interesante que es con respecto a el tema cicatrices. Cicatrización fisiológica, o sea, una buena cicatrización, o patológica, cuando ya una cicatriz no queda precisamente como uno esperaría, queda dura, queda grande, queda roja o duele. Entonces, para partir, vamos a hablar un poquitito de que la cicatrización es un proceso fisiológico, ¿verdad? En donde uno tiene una herida o tiene, por ejemplo, una intervención quirúrgica y la piel empieza a producir nueva piel para cerrar esta piel y tiene varios pasos. En primer lugar, hay como un proceso inflamatorio, Ujú. luego se crea el nuevo colágeno que va a anclar esta piel y finalmente esta nueva piel se remodela, quedando una cicatriz ya madura. Pero pueden haber fallas en este proceso, ¿verdad? Así es. Por Las fallas que ejemplo, pueden ocurrir es que Isabel. finalmente lo que uno espera es que una cicatriz termine siendo lineal. Si uno tocara la piel con los ojos cerrados, debiese estar o sentirse muy poquito o ser casi plana, pero ocurren algunas oportunidades en que esta cicatrización se vuelve anómala o hiperexagerada también, que es lo Claro. que nos ocurre, por ejemplo, en las cicatrices queloides, o sea, desde las hipertróficas, que se ponen un poquito más gorditas, pero no avanzan de la línea, y eso uno los puede controlar con Es que compresión, eso es importante etcétera. dejarlo como bien claro, La Isa, la diferencia, diferencia de una cicatriz exacto, hipertrófica que puede estar versus un queloide, fisiológico, porque no exacto. todo es No todo queloide. es queloide. Y justamente a veces nos preguntan con cicatrices que son hipertróficas, o sea, están más gorditas, pero eso no significa de que sea patológico que sea un queloide. El queloide es el que avanza más allá de la línea de la cicatriz, Sí. que por lo tanto puede también picar, puede también estar mucho más engrosado, más indurado, y eso es porque hay una cicatrización que va más allá de lo esperado. Y hay algunos factores que pueden influir para generar estos queloides y que muchas veces yo les digo a los pacientes, puede tener alguna predisposición a Ujú. hacerlos o hay zonas del cuerpo, ¿cierto? Porque no todas zonas son propensas de queloides. Adri, tú en general de tus pacientes, ¿cuáles son las zonas que tú tiendes a ver más queloides? Bueno, en general la zona de las orejas, la zona Mm. superior, ¿no es cierto? Todas las orejas en general puede generar más queloide. La zona del escote es una zona bien propensa. Más cerca. Espalda también, espalda alta es una zona importante queloide. No sé si ustedes Sí, alguna más. es importante porque, por ejemplo, todo lo que es el tronco superior, el pecho, hombros, espalda, tiene mucha tensión. Entonces, uno de los factores involucrados también en que se genere un queloide con mayor facilidad es donde hay mucha tensión del movimiento, por ejemplo. Entonces, si tú, por ejemplo, te sacas a lo mejor un lunar, te haces una herida en el hombro, es más probable que a lo mejor desarrolles una cicatriz más grande, más ancha o un queloide, por ejemplo. Y por ejemplo, si una persona tiene un queloide que le salió por un arito que se hizo en la oreja y le quedó un queloide feo, se lo sacó y después dicen, oigan, ¿saben qué? Me quiero hacer un queloide en la otra. Un queloide realmente. Un arito en la otra oreja. ¿Qué le dicen? Que está Al prohibido. unísono, no, prohibido. Sí, es súper importante porque los pacientes que hacen queloides ya han hecho un queloide y tienen muchas posibilidades de hacer otro, en cualquier Sí. cirugía incluso que Sí. que se presente, ¿no es cierto? Y lo otro importante es que hay un factor genético en esto. Sí. Hay familias que hacen más queloide y hay un factor también racial. Los afroamericanos hacen mucho más queloides que los caucásicos, por Y más ejemplo. pigmentado, queda una cicatriz que es más oscura. En Ujú. general, los pacientes caucásicos de tonos más blancos, en el fondo, más claros, la cicatriz, bueno, siempre queda al principio un poco roja, pero con el tiempo, incluso puede ser un año, un poquito más que dure el proceso de cicatrización, ese color se empieza a poner un poco más claro del color de su piel. Pero efectivamente los pacientes de raza oscura, afroamericanos, esta queda bien pigmentada. Ujú. Yo les digo harto a mis pacientes después que lo opero, yo les digo, el proceso de cicatrización dura un año, les Sí. digo, y tu cicatriz va a pasar por diferentes tonos o tonalidades, va a partir de lo más rojo, después se va a poner un poco más violácea y al final del camino va a ser blanca. Por lo tanto, en todo ese proceso tienen que tener la tranquilidad de que solamente después de un año, la cicatriz quedó como quedó.
¿ya? Claro. Así que hay que como Explicarle. Lo otro importante es el tabaco, porque se ha demostrado que el fumar empeora mucho todo lo Mm. que es el proceso de cicatrización, hay disminución del oxígeno que llega a los tejidos, hay más inflamación en general en el cuerpo, por lo tanto la cicatrización siempre va a ser más mala en alguien que fuma. Absolutamente. Si uno tiene, por ejemplo, una herida en un área donde te llega el sol y no te proteges del sol, tu cicatriz, por lo tanto, va a estar más estimulada por el sol, va a estar más colorada o va a estar manchada, probablemente. Entonces, también esos factores hay que tenerlos en cuenta cuando tienes algún procedimiento o alguna cicatriz. Y es por eso que cuando operamos les pedimos a los pacientes que se pongan una telita adhesiva. Mm. Claro, ¿cierto? para protegernos del proteger, sol, no para solo para protegernos mantener del... quizás un poco aplastada la herida, ¿cierto? Pero también para protegerle el sol y este proceso de cicatrización se mantenga bien, inalterado y sin estos efectos de la radiación. Y lo otro, Exacto. lo que tú decías de los movimientos, finalmente tener un parche también frena un poquito esta tracción que puede ocurrir y que cuando tenemos, por ejemplo, procedimientos que son en zonas de escote o de espalda, cuando les damos un cierto reposo, es decir, por favor, no se muevan tanto, justamente por esa razón, porque si una cicatriz se abren los puntos, se engruesa, el proceso de cicatrización después va a ser peor. Exacto. Y por ejemplo, un tatuaje, que también es digamos, un daño en la piel, también puede generar una cicatriz Sí, que de repente las absolutamente. personas no lo tienen como tan en cuenta. Los Absolutamente. piercing que conversabas tú en relación Sí. a los lóbulos de las orejas. O acá en el cartílago, Ujú. ¿cuántas O en veces el hemos visto cartílago. aquí tremendos, po. tremendos queloides que finalmente es por este piercing famoso? Y estas zonas son más, o sea, nosotros, a veces me ha tocado ver algunas cicatrices más hipertróficas en piercing de otras zonas, pero la oreja, el pabellón auricular Un es clásico. clásico, sí. Entonces hablemos ahora cómo sería como el manejo ideal de una cicatriz. Operamos a alguien, quizás le sacamos un lunar o se operó de un quiste quizás. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, Fran, le das tú al cuidado de esa cicatriz? Lo más importante es que se cuide del sol. Ujú. Entonces, por ejemplo, eso que dice la Adriana, yo creo que es muy importante de que se la cubra con una tela de papel. Y con eso va a quedar protegido porque se queda, o sea, se aplasta y queda protegido del sol también. Muchas veces también puede ser una lámina de silicona para comprimir. mantenerlas, comprimirlas. Son estas que se Sí, alargan. es y que uno depende las- mucho las además qué aprieta. tipo de cicatriz. Claro, por ejemplo, si es quirúrgica, si es lineal. Lineal, nada y nada Ah. más. Pero hay otro tipo de cicatrices, por ejemplo, una cicatriz de cesárea, Ujú. que ahí yo sí recomiendo el masaje, porque muchas veces, como es una cicatriz que va a ir en planos, es una cicatriz que hay que soltarla de las adherencias que pueden estar más abajo. Lo mismo que cicatrices traumáticas, que muchas veces hay que masajearlas. Claro. Los kinesiólogos son muy buenos para masajearlas, pueden ir a o pueden ver videos de YouTube donde kinesiólogos enseñan a masajear la cicatriz, porque es de una forma especial que hay que masajearla. Adriana, y una pregunta para ti. ¿Tú usas cremas como indicación? Las cremas cicatrizantes. Yo encuentro que es un tema igual un poco controversial porque o sea, si la cicatriz, por ejemplo, no tiene nada de tensión, es una cicatriz no traumática y en verdad uno podría no ocupar absolutamente nada y va a cicatrizar muy bien esa herida. Claro. Cuando yo creo que podrían ser útiles, creo que cuando hay estas o heridas más abrasivas o cuando la cirugía fue más traumática o se generaron costras arriba o la cicatriz misma se empieza a descamar mucho, en ese caso yo preferiría sí ocupar estas cremas cicatrizantes, donde aquellas que tienen centella asiática se sabe que aportarían más a la cicatrización, así que optaría por una de ellas. Y sí, ¿cuánto tiempo? Bueno, depende un poco de la evolución de la cicatriz. Claro. Mientras más mejor. Pero es importante ese punto porque muchas pacientes a mí me preguntan, Fran, oye, mi cirujano plástico me operó y no me dejó ninguna crema. Claro, Anda, y se qué mal, y asustan. se asustan. Y Sí. me dice, ok, está súper perfecto, no bien. necesita crema. Necesita la cinta adhesiva, la lámina de silicona, lo que te haya dicho, porque eso es lo que necesita. Exacto. Y lo otro que también se escucha mucho de varias terapias complementarias para el manejo de cicatrices, no pensando en queloides, sino que, por ejemplo, una cicatriz que está muy roja, etcétera. Entonces, algunos pacientes dicen, bueno, me tengo que hacer quizás un láser inmediatamente después de una cirugía, o qué indicación tiene. Yo creo que a ti, Fran, te preguntan harto, Me ¿no? preguntan harto y yo creo que no, el láser no es, o sea,
no es un obligatorio. Mm. O sea, puede mejorar mucho la cicatriz, y yo creo que ustedes también están de acuerdo, pero también hay un tema como que hay personas que se asustan y que creen que yo también necesito láser y quiero hacerme láser y necesito, pero hay veces que la cicatriz va a quedar bien Ujú. Claro. y no van a necesitar láser. Entonces, yo creo que sobre todo cirugía estética, cirugías de lunares bien hechas, Mm. cirugías plásticas de tiroides, Tiroides. cesárea, pueden quedar muy bien sin necesidad de láser. Entonces, no todos los pacientes van a necesitar láser, no todas las personas van a necesitar láser y es una cosa cara que no todos No todos van a poder hacerlo. acceder. Entonces, Claro. ¿cuándo? Yo creo que Andy, tú Sí. explicas O el sea, láser. lo que se ha visto en los estudios que hay como publicados de los últimos años, que claro, el láser nos ayuda a que el colágeno, que es como la tapa en donde se pega esta piel y se forman las redes que la van a mantener unida, mejora la calidad. Eso se ha visto con el láser, que se mejora la calidad y que podemos reducir un poquito la etapa de cicatriz colorada, que a veces esa etapa puede extenderse un poco en el tiempo. Entonces, si podemos acceder y lo tenemos ahí, claro, nos vamos a Maravilloso, beneficiar, sí. nos vamos a beneficiar de su uso, pero no es que sea Obligatorio. necesario y obligatorio para cada persona O que tiene una sea, intervención. o sea, Es decir, sí, no va a sí. quedar mal mi cicatriz porque no me hice láser. Eso es sí, el punto. ¿ya? Claro, no se asusten de que no es, si no se pudieron hacer láser, les puede quedar bonita igual la cicatriz. Claro, lo y importante es bien. cuidarse, sí. alimentación Y lo otro es saludable que y no mu- fumar, que en- también lo Ahora, vuelvo a igual repetir. hay cicatrices feas que sí se van a beneficiar mucho del Eso láser. sí. Y, Sí, y el láser necesita muchos tratamientos, o sea, muchas sesiones. No es solo una que va a solucionar la cicatriz. Y que puede ser en forma de manejar la estructura de la cicatriz versus el color. Y esos son distintos láser también, porque hay También. veces que a un paciente puede decir, bueno, necesito manejar más el color, o otro que necesito la estructura misma y ese va a ser quizás un láser fraccionado, complementado con otras cosas, con enzimas, etcétera. Entonces, los tratamientos son múltiples, pero finalmente las recomendaciones iniciales que le estábamos dando son las mínimas necesarias y que probablemente sean suficientes en la mayoría de los casos. Son muy pocos los que requieren alguna terapia adicional. Y otro punto importante que yo siempre le pregunto a los pacientes cuando les voy a hacer alguna intervención es si tiene antecedentes personales o familiares de queloides, por Sí. ejemplo, antes. Porque durante el intraoperatorio un paciente, por ejemplo, que tiende a hacer queloides o queloides grandes que han sido difícil manejo, etcétera, uno sí se puede adelantar y anticipar Eso. en el intraoperatorio, hacer algunas medidas adicionales. Además de, por ejemplo, afrontar bien, poner parches de silicona, uno puede hacer algunas medidas para que esta maquinaria de generación del colágeno no esté tan activa en ese momento. O Entonces, si se operan con otro profesional, pueden ir a un avisar, dermatólogo po. para prevenir que la cicatriz se haga Exacto. queloide. Exacto. Bueno, y hablando un poquito el tema de queloides, cuando ya tenemos un queloide, que es esta cicatriz exuberante, grande, dolorosa, roja o incluso que punza y pica, bueno, puede ser muy fácil o muy difícil el tratamiento, porque también no todos los queloides van a reaccionar igual al tratamiento. Y en general es largo. Es un largo. tratamiento que Y es se largo. enojan los y- queloides. Sí, Sí. son molestosos los queloides. Nosotros lo que buscamos en el tratamiento es como aplanar este queloide, ¿cierto? Como que se achique el volumen que tiene, pero en ningún caso uno va a lograr que esto desaparezca, porque O que quede una línea. claro, no las es así. cicatrices en general no se borran. Eso también es importante saberlo. Incluso Con láser con o sin láser, no se borra. claro, no se Ujú. borran. Entonces, cuando buscamos tratamiento para los queloides, buscamos que se aplanen, que se reduzcan las molestias, el picazón, el dolor, el ardor. Y para ello podemos usar distintas técnicas, como por ejemplo usar corticoides que inyectamos dentro del Intralesionales, sí. queloide para atrofiarlo, para achicarlo, láseres, compresión también. Nitrógeno líquido. Nitrógeno líquido. E incluso, como decías tú, asociarnos con kinesiólogo o con fisiatra que hace como algunas, incluso como órtesis, que para aplastar sí. este queloide de manera más eficiente. Exactamente. Y bueno, y ya las últimas evidencias que generalmente lo manejan más los cirujanos cuando hay queloides, porque el concepto inicial es el manejo médico. Si uno dice, a ver, un queloide necesariamente se opera, no, porque al final lo que ocurre es que a veces hay pacientes que le han operado su queloide y que empeora, crece más, va más allá de la línea. Pero hay casos en que sí pueden tener una resolución quirúrgica, sobre todo los que son del pabellón auricular y cuando se asocia a uso de radioterapia, que eso es como la última evidencia y que en el fondo también son caso a caso. Y lo otro que es importante es que la decisión también de tratar un queloide va con la sintomatología, lo que decía Andy, si duele, molesta, pero justamente yo les diría que lo bonito del tratamiento de un queloide es cuando uno también le mejora la calidad de vida de los pacientes.
han habido casos, por ejemplo, que han tenido la cirugía de tiroides y que no ha quedado bien o tenido queloides y que no les permite, por ejemplo, levantar el cuello. A mí me pasó Claro. una vez una paciente que realmente no podía levantar y entonces el tratamiento el objetivo era a que Mejorar pudiese tener movilidad. funcionalidad de nuevo, Exacto. más que como lo estético estético, claro. del queloide. Entonces hay casos y casos y uno los va evaluando. Súper. Bueno, entonces para terminar y redondeando un poquito, para una cicatrización saludable es el cuidado, la alimentación, ¿cierto? Protegerse del sol, seguir las indicaciones del médico, No fumar. no fumar y también cuidarse con el reposo, porque de repente van al gimnasio antes de tiempo o hacen alguna Piscina. actividad que no corresponde. Así es. Bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden dejar en nuestras redes sociales, porque este es el podcast que hacemos para ustedes, que es Cuestión de piel. Con el patrocinio de Eucerin Gold, Eastin Silver y Uriach Brands. Juntos, cuidando tu piel.